qué lindo poder estar en esta mañana meditando en la palabra del Señor. Durante estas semanas o estos meses hemos estado hablando acerca de la vida de José y hoy prácticamente ya estamos terminando con esta serie, aunque hay mucho todavía que hablar, pero hoy queremos terminar hablando acerca de una lección del perdón. Una lección de perdón en la vida de José. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 42, y luego pasaremos a otro capítulo, pero Génesis capítulo 42 nos habla acerca del encuentro que tuvo José con sus hermanos y cómo se suscitó ese evento, ese momento tan importante y todo lo que desencadenó ese momento para luego traer una situación de perdón en las relaciones y reconciliación entre ellos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 42, versículos 1 en adelante. ¿Estamos listos? Dice lo siguiente de la palabra del Señor. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Vamos ahora a Génesis capítulo 45, versículos 4 en adelante. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida, y por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. El versículo 24 de este mismo capítulo dice: y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Qué interesante la historia de José, ¿verdad? Es un encuentro, podríamos decirlo, que genera mucha expectativa y al mismo tiempo un encuentro bastante conmovedor. Una historia de perdón, una historia de reconciliación, y nos hace recordar también a nuestro Señor Jesucristo. Saben, queridos hermanos, la vida de José en cierto modo es una imagen de la vida de Jesús. Es como un avance de lo que sería la vida de nuestro Señor Jesús, porque hay mucha similitud entre lo que sufrió y vivió José con lo que también nuestro Señor Jesús tuvo que pasar. Solo por poner algunas comparaciones. En primer lugar, así como José, Jesús es el Hijo amado del Padre. En Él se complace el Padre. Amén. Así que qué interesante que José era el hijo preferido, era el hijo amado de su padre. El Señor Jesús, nuestro Señor, también es el hijo amado de Dios el Padre. El Señor, el Padre, dijo en 2 ocasiones al menos tenemos registrado en la Biblia cuando dice: este es mi hijo amado en quien yo
tengo complacencia. Por otro lado, José fue odiado y también afligido por sus hermanos. Lo mismo también le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue odiado y afligido por los de su propia ciudad, los de su propio país. Fue rechazado. Sin embargo, como dice Isaías 53:3, él fue como dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Qué interesante, Jesús fue el hijo preferido. Jesús es amado, nosotros deberíamos amarle también. Jesús fue rechazado, nosotros también con nuestras actitudes le rechazamos a Jesús y hemos vivido una vida lejos de su palabra y lejos de su voluntad. José también, por otro lado, experimentó sufrimientos, pero esos sufrimientos a la larga trajeron bendición y salvación para toda su familia. Jesús tuvo que morir, murió, sufrió, resucitó, y su sacrificio y sus sufrimientos nos han traído también libertad y salvación para nosotros. Por eso hay una puerta abierta de bendición para nosotros. Cuando Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? Por otro lado, José también perdonó a sus hermanos, los recibió, les hizo habitar con él, y eso es lo que Jesús hace también con nosotros hoy. Él perdona a todo aquel que viene a él con un corazón arrepentido, perdona nuestras transgresiones y pecados. Todos hemos fallado, pero él está dispuesto a perdonarnos, a acercarnos a él y a darnos una vida bendecida, una vida nueva. Así como José, también gracias al perdón que él le dio a sus hermanos pudieron estar en paz con él, en paz interior, y también hubo una comunión entre ellos. Así también Jesús, por medio de su perdón, nos pone en paz con él, pone en paz con nosotros mismos, y nos pone en paz en una relación interpersonal entre nosotros. Qué maravilloso es el Señor. Así que el ejemplo de la vida de José nos enseña mucho y se relaciona mucho con nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener eso en cuenta. Pero ahora vengamos a la historia de José con sus hermanos. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca del perdón y de la necesidad de perdón en esta historia? En primer lugar, déjeme decirle, todas las personas fallamos y estamos necesitados de misericordia y de perdón. La historia de los hermanos de José, la historia de José nos enseña las fallas que son evidentes y obvias en todos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Mire nada más, la nación de Israel, que es una nación que llegó a ser una gran nación, estaba conformada por 12 grandes tribus. Esas tribus llevaban el nombre de los 12 hijos de Jacob, que llegaron a ser los patriarcas de la nación de Israel. Cualquiera diría, los nombres de estos personajes deben ser quizás nombres de personas insignes, de personas que han sido un gran ejemplo, de personas irreprochables, dignas de imitar. No fue así. Lamentablemente, estos 12 nombres que conforman las 12 tribus de Israel llevan los nombres de los hermanos de José, personas que normalmente no tenían una buena conducta, expuestos a fallas, errores y muchas cosas que eran realmente reprochables. Solo para poder recordar un poco cómo eran los hermanos de José, qué caracterizaba la vida de ellos, cómo el comportamiento de los hermanos de José. En primer lugar, la Biblia en Génesis 37 da testimonio de que ellos tenían una mala conducta, al punto de que José informaba a su padre la mala conducta de sus hermanos. En segundo lugar, eran celosos, envidiosos y rencorosos contra José. Odiaban a José por ser el hijo preferido de su padre. Además, lo trataban mal, lo trataban ásperamente. Esa era la conducta de los hermanos de José. Por otro lado,
eran oportunistas. En otras palabras, eran personas sin principios. Con tal de lograr lo que ellos querían lograr, estaban dispuestos a cualquier cosa, incluso dejar de lado cualquier principio ético, cualquier principio moral, cualquier principio familiar. Ellos estaban movidos por el odio, dispuestos a matar a su propio hermano. Obviamente lo hubieran hecho, sin embargo terminaron vendiéndolo como esclavo a los ismaelitas. Qué terrible conducta, ¿verdad? Pero nos habla de esa actitud oportunista, aprovechando justamente la oportunidad de que José estaba solo, quisieron deshacerse de él y en parte lo lograron, ¿verdad? Además, eran mentirosos y hábiles para la maldad. Elaboraron una mentira para engañar a su padre y su padre creyó esa mentira pensando que su hijo había sido despedazado por una bestia. Ustedes recordarán la historia, ¿verdad? Mataron un cordero y tiñeron con la sangre de ese cordero la ropa que su padre le había regalado a José. Y le llevaron y le dijeron, reconoce si esta ropa es de tu hijo. El papá obviamente había reconocido y dijo, es de mi hijo. Quizás alguna mala bestia lo despedazó y José ha muerto. Qué triste, ¿verdad? Pero toda esa trama, y ellos mantuvieron esa mentira por años, ¿verdad? Ahora, quizás al ver todas estas injusticias, tú dirás, bueno, qué malos son esas personas, ¿verdad? Qué terribles son esas personas. Y tú dirás, te indignarás contra ellos, ¿no? Naturalmente nosotros solemos indignarnos y enojarnos cuando vemos actos de injusticia, cuando vemos personas que se conducen con tanta maldad, ¿verdad? Y nos enojamos, nos indignamos y decimos, esa gente merece un castigo, ¿verdad? Es natural. Pero déjeme decirles algo en este momento. Pongamos un alto y meditemos un momento. ¿No será que también a veces nosotros nos conducimos con algunas de estas actitudes, con egoísmo, con maldad, con actitudes de odio, de rencor, de envidia, de celos? ¿No es cierto que a veces eso pasa también con nosotros? Estoy seguro que de inmediato nosotros decimos, sí, yo conozco a ese tipo de personas. Pero a veces también al juzgar a otros nos damos cuenta que nosotros mismos somos personas que han experimentado y han actuado de esa manera. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos actuado con envidia, con celos, con rencor, movidos por juzgar a las personas sin entender los sentimientos y los pensamientos de otros, ¿verdad? Quizás nosotros también somos culpables. Ahora, ponte a pensar en lo siguiente. Si tú fueras como los hijos de José, como los hermanos de José, y estás consciente de que has hecho cosas malas, y estás delante de Dios para ser juzgado, y sabes que vas a ser castigado, y se te diera la oportunidad de poder decir algo, ¿qué harías? ¿Estarías dispuesto sencillamente a decir, merezco recibir todo el castigo que venga sobre mí? ¿O pedirías una oportunidad para pedir perdón y recibir la misericordia de Dios? ¿Qué preferirías? Estoy seguro que todos nosotros preferiríamos que se nos trate con misericordia y estaríamos dispuestos a pedir perdón, ¿verdad? Pues todos nosotros, queridos hermanos y amigos, estamos en esa condición. La Biblia es clara cuando dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, puesto que todos hemos fallado. Todos estamos necesitados de recibir perdón y de recibir misericordia. Al igual que los hermanos de José, todos nosotros somos personas que fallamos y necesitamos recibir perdón y recibir misericordia. Amén. Hemos fallado a veces a alguien. Hemos fallado a nuestra esposa, a nuestros hijos, a otras personas, a nuestras amistades, a algún hermano de la iglesia, ¿verdad? Hemos fallado, pero principalmente le hemos fallado a Dios. Pero ahora hay una segunda verdad que aprendemos de esta historia, la historia de José. Aprendemos que el pecado trae consecuencias dañinas,
que nos afectan interiormente y afectan también nuestras relaciones interpersonales. Cuando José fue vendido, déjenme decirle, él tenía aproximadamente 17 años. Cuando llegó a presentarse delante de Faraón, José tenía ya 30 años de edad, según nos dice la Escritura. Más adelante pasamos, digamos, por 7 años de abundancia y empezaron los años de escasez y de sequía. Y se dice que había pasado aproximadamente un año más desde que empezó la sequía y los hermanos de José vinieron a comprar alimentos a Egipto y se encontraron con José. Calculamos que había pasado más o menos 21 años desde que José había dejado de ver a sus hermanos hasta que ellos nuevamente se pudieron encontrar. Obviamente los hermanos de José no reconocieron a José. Pero ¿qué había pasado con la vida de los hermanos de José? ¿Realmente ellos habían logrado ser felices como pensaban al deshacerse de su hermano? ¿Realmente José era el problema que les impedía ser felices? ¿O es que ellos tenían otro tipo de problema que resultaba ser un estorbo a su felicidad? ¿Realmente lograron deshacerse del problema? ¿O es que le añadieron un problema más a su vida? Lo vemos a lo largo de la historia, que ellos no pudieron ser felices. En lugar de deshacerse del problema, añadieron más carga a su propia vida. No pudieron ser realmente felices. Es que cuando uno hace cosas que son indebidas y actos egoístas y de maldad, como hicieron los hermanos de José, uno no puede ser feliz y no puede estar en paz. El recuerdo de lo que ellos habían hecho con José los perseguía en cada instante y tenían un corazón y una conciencia que estaba siendo acusada y condenada constantemente. Eso es lo que vemos. Ellos sufrían entonces de esa condenación constante. A pesar de que los años habían pasado, ellos se sentían condenados, se sentían acusados por lo que le habían hecho a José. El recuerdo de esos actos contra José todavía los perseguía a lo largo de los años y no los dejaba en paz. Vemos, por ejemplo, en Génesis 42, 21, como ellos dicen y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos veían toda aflicción que sufrían como el castigo de Dios por la aflicción que habían causado a su hermano y no estaban tranquilos. Por otro lado, entre ellos se reprochaban. Seguramente el hecho de que se sentían mal les llevaba a reprocharse constantemente. Se reprochaban el uno al otro por el pasado y eso alteraba y traía situaciones conflictivas en sus relaciones interpersonales. Dice, por ejemplo, el versículo 22, Génesis 42, 22, entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis, he aquí también se nos demanda su sangre. Esto estaba ocurriendo cuando José los reconoce y les dice: ustedes son espías, y los trata ásperamente. Ellos dicen: este castigo nos está viniendo porque tratamos mal a nuestro hermano. Y se estaban reprochando entre ellos. Hermanos, cuando alguien hace algo malo, generalmente nos reprochamos. Y eso es producto de que estamos cargando el peso de la culpa en nuestros corazones. Proverbios describe esta realidad. El hecho de que uno hace algo malo y lleva el peso de la culpa. Y lo describe de esta manera. Dice: huye el impío, aunque nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Tal vez tú estás consciente de que has hecho cosas que no son correctas y estás cargando sobre tu corazón el peso de la culpa y siempre te sientes perseguido, te sientes acusado. Tal vez nadie te está persiguiendo, pero tú sientes que tus pecados, tus recuerdos de las cosas malas que has hecho te están persiguiendo, y cualquier cosa que te pasa, tú dices: Dios me está castigando por lo que hice, por lo que pasé, por lo que yo le hice a otra persona. Es la culpa lo que nos persigue. Por otro lado, los actos de pecado, cuando lastimamos a alguien, cuando herimos a alguien, cuando hacemos algo contra alguien, eso causa heridas. Causó heridas en el corazón del padre de José y de sus hermanos. Obviamente,
cuando Jacob se enteró de la muerte de José, causó tal herida que él se puso en luto y dijo: iré enlutado hasta el sepulcro. El dolor que sentía era tan grande, pero era producto de una mentira, producto de una maldad, y él estaba herido. Hermanos, cuando actuamos de forma egoísta, podemos nosotros herir a las personas que más amamos. Entonces, los hermanos de José, a lo largo de estos años que habían pasado, entendieron que su acto egoísta, había causado un inmenso dolor en el corazón de su padre. La Biblia dice en Génesis 37:34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Fue tremendo el dolor. Ahora, además de causar heridas, vemos que los hermanos de José vivieron también en miedo y confusión. Tenían miedo. Cuando José se manifestó a ellos y les dijo: yo soy José, dice que ellos quedaron paralizados de miedo. No hablaron nada, obviamente. Seguramente decían: él tiene toda autoridad para vengarse de nosotros y destruirnos en este momento. Sin embargo, obviamente José no lo hizo. Pero mire todo esto. Cuando una persona peca, cuando una persona falla, en su corazón está consciente de lo malo que ha hecho. Dios ha puesto en nosotros algo que se llama conciencia, que es como una ley interior, que nos dice cuándo hemos hecho algo malo. Y todos en algún momento sabemos cuándo hemos hecho algo malo, y eso nos pone en una relación incorrecta con Dios. Sabemos que hemos fallado, pero también cuando hemos hecho mal a alguien, hemos herido y lastimado a alguien, nos pone en una relación incorrecta con esa persona, y todo eso rompe nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con otras personas y trae aflicción interior. Cuando una persona no recibe el perdón y mantiene actitudes como las que vemos aquí, hermanos, no puede estar en paz, no puede disfrutar de gozo, no puede disfrutar de las bendiciones, de la paz que uno tiene cuando tiene la conciencia limpia. Eso es importante entender. Por otro lado, el camino para recibir el perdón y la reconciliación es el arrepentimiento. Eso es algo que podemos entender. El camino para recibir el perdón y la reconciliación es el arrepentimiento. Después de aproximadamente 21 años, José ve nuevamente a sus hermanos. Ahora imagínense lo que pasa por la mente de José. Él no los ha visto por 21 años. Él tiene un hermano menor que es hermano de la misma mamá. Se llamaba Benjamín. Pero él no ve a Benjamín en el grupo de estos hermanos que habían venido a comprar alimento a Egipto. Entonces, seguramente José se pregunta: ¿por qué han venido los 10 y no ha venido Benjamín? ¿Estará Benjamín bien? ¿Estos mis hermanos se habrán deshecho de Benjamín como se deshicieron de mí? ¿Cómo lo estarán tratando o cómo lo tratarán? Quizás siguen siendo los mismos o tal vez habrán cambiado. En el corazón de José, posiblemente él había olvidado ya todos los rencores y todas las situaciones de tristeza de su alma, como él lo había testificado antes, dando gracias a Dios por sus hijos, ¿verdad? El Señor me hizo olvidar todo el dolor, dice. Él ya había olvidado, quizás en su corazón ya había perdonado, pero los hermanos de José habían hecho una maldad y José no sabía si ellos habían cambiado o no. Si se había de dar una reconciliación, tenía que haber un acto de arrepentimiento para poder sanar esa relación. Ahora, ¿qué hace José para ver si sus hermanos realmente tienen una actitud diferente y un corazón de verdad arrepentido? Bueno, en primer lugar, busca la forma de hacer que sus hermanos traigan a Benjamín para ver si realmente él está bien. Y su papá también, obviamente, ¿verdad? Y en segundo lugar, José hace algo que prácticamente prueba la actitud de sus hermanos. Cuando traen a Benjamín, José hace que a Benjamín le sirvan 5 veces mejor que a los demás hermanos. ¿Cómo sería la reacción de los hermanos de José? ¿Cómo reaccionarían? Y por otro lado, los pone a prueba.
para que Benjamín sea acusado, pone su copa en el costal de Benjamín y el dinero, a fin de que, ahora que está expuesto, digamos, Benjamín como un hombre que ha delinquido, ¿qué van a hacer los hermanos? ¿Se aprovecharán de esta situación para deshacerse de Benjamín o habrán cambiado y tratarán de protegerlo? ¿Qué harán? Para sorpresa y buena sorpresa de José, vemos cómo los hermanos actúan con un corazón arrepentido. Si leemos los capítulos de Génesis, entre el 44 y 45, nos vamos a dar cuenta que los hermanos de José, al ver que Benjamín es bendecido, digamos así, privilegiado, con más comida que los demás, parece que no dicen nada. No tratan a Benjamín con aspereza como sí lo habían hecho con José. Benjamín era el hermano menor. Bajo la costumbre de la época, los mayores tenían más privilegios, no los menores. Pero ahora José le está dando más privilegios al hermano menor que a los mayores. ¿Cómo van a reaccionar? Parece que ellos no se portaron ásperamente, al menos no está registrado, no tuvieron envidia ni rencor contra su hermano. Hasta ahí José dijeron, uy, están cambiando. Ahora prácticamente hace toda una trama para acusar a Benjamín de un delito. ¿Qué van a hacer ahora ellos? Si los hermanos de José serían los mismos de antes, para ellos esta sería la oportunidad de deshacerse de su hermano, es decir, si él es culpable, mátenlo, nos libramos del menor y ahora vamos nosotros con nuestro padre, ¿verdad? Pero cuando los hermanos de José ven que Benjamín, el hermano menor, es acusado, todos ellos se entristecen y tratan de defenderlo y de ayudarlo. Es más, Judá, que fue uno de los que estaba listo para matar a José y venderlo, ahora él dice, ¿sabes qué? Deja que el joven vaya con sus hermanos y con su padre y yo me quedo en lugar de él, porque mi padre no va a soportar que mi hermano no regrese. Mi padre morirá de dolor y de aflicción. Ya perdió a su hermano mayor y ahora perder a su otro hijo, el hijo de su esposa, a quien amaba, ¿verdad? Mi padre no lo va a soportar. Y yo salí garante con mi padre para poder llevar a mi hermano Benjamín hacia la casa. José vio que sus hermanos de verdad estaban arrepentidos. Y José, entonces, convencido de este acto de arrepentimiento y de que ellos habían cambiado, entonces se da a conocer a sus hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Queridos hermanos, Dios también desea perdonarnos. Él nos ama, pero es importante que para que nosotros recibamos el perdón de Dios, haya en nosotros el reconocimiento de que hemos hecho mal y que nos podamos arrepentir sinceramente de lo que hemos hecho. Y lo mismo funciona en nuestras relaciones interpersonales. Tal vez usted ha hecho algo que ha lastimado a alguien, ¿sabe? No acuse a la persona, no se justifique. Lo que tiene que hacer es, primeramente, reconocer, yo hice algo malo y pedir perdón con sinceridad. Esa es la clave para poder recibir el perdón y reconciliarnos de verdad. Amén. Entonces, la clave para el perdón, para recibir perdón y restaurar nuestras relaciones con Dios y con las personas es reconocer nuestro pecado, reconocer lo malo que hemos hecho, pedir perdón y mostrar un sincero arrepentimiento. Cuando lo hacemos, eso abre las puertas para la reconciliación. Obviamente, el perdón trae reconciliación. El perdón también sana los corazones heridos. El perdón trae paz con Dios y paz en nuestras relaciones interpersonales. El perdón trae gozo. Imagínense ver a estos hombres, una vez que José se dio a conocer, luego dice que se abrazaron y lloraron por largo rato y conversaron. El perdón trae reconciliación,
trae paz unos con otros, trae gozo. Imagínense, luego le llega la noticia al padre de José, a Jacob, y le dicen: José vive, no ha muerto. Y al comienzo Jacob se siente entristecido pensando que le están jugando una mala broma. Pero luego, cuando ve que los mensajeros de José vienen con todos los preparativos para llevar a su padre a ver a José, él se llena de gozo. La reconciliación trae gozo. Y sabe algo muy importante, José llama a su familia con él y les dice: yo les voy a dar provisión, les voy a dar un lugar donde puedan estar. Sabe, cuando nos reconciliamos gracias al perdón, eso trae seguridad a nuestras relaciones, trae provisión de amor a nuestras relaciones, y también nos ayuda no solamente a estar seguros, provistos, sino también fortalece nuestra vida. Así fue fortalecida la vida de esta familia gracias al perdón. Ahora, quizás deberíamos meditar sobre cuáles son las bases del perdón. ¿Por qué es que José pudo perdonar? ¿Y cómo es que José vio las cosas? Lo que debemos entender es que el perdón es posible cuando nosotros aprendemos a ver las cosas como Dios las ve. ¿Qué es lo que vio José para poder perdonar? En primer lugar, como gobernador de Egipto, José tenía todo el poder y la autoridad para castigar a sus hermanos y destruirlos. ¿Por qué no lo hizo? En segundo lugar, José no solamente tuvo el poder y la autoridad para vengarse de sus hermanos y destruirlos, sino también para vengarse de Potifar, por ejemplo, para vengarse de la mujer de Potifar, que lo acusaron e injustamente lo llevaron a la cárcel. Podía vengarse de los ismaelitas que lo vendieron, ¿verdad? Y buscar con todo el poder que tenía, él podía haber dicho: voy a dedicar mi vida a destruir a aquellos que me han hecho mal. Pero él no perdió el tiempo, ni tampoco gastó fuerzas ni oportunidades odiando y buscando vengarse. Él dejó que sea Dios quien se encargue de todo lo demás, y él se dedicó a hacer lo correcto y a hacer bien el trabajo que tenía que hacer. Creo que nosotros también podemos tomar esa decisión. Quizás hay muchas personas que te han lastimado, hay muchas personas que te han herido, y tal vez las que más amas son las que más te han herido. Y si tú pierdes el tiempo tratando de vengarte, tratando de en conseguir justicia por tus propios medios, y de repente de hacer valer tu posición, quizás vas a perder tiempo, fuerzas, oportunidades, y te vas a desgastar. En lugar de hacer lo que Dios te llama a hacer, a trabajar en lo que Dios te llama a trabajar, querido hermano, no desperdicies fuerza, tiempo y oportunidades odiando y tratando de vengarte. Deja que el Señor se encargue, y tú más bien dedícate a hacer lo que es correcto, a hacer la voluntad de Dios y a servirle de todo corazón. En su momento Dios te recompensará y te hará justicia. Los hermanos de José obviamente eran indignos, no merecían ni el perdón ni la bendición de José, no lo merecían, pero bastó un acto de arrepentimiento para ser perdonados, y es lo mismo que Dios espera de nosotros, y creo que es lo mismo que nosotros podemos esperar de las personas. Si alguien viene con un corazón arrepentido y te pide perdón, perdónale, pero ya en tu corazón decide que no guardas rencor, ni tampoco mantendrás tu corazón herido. ¿Cómo vio José para todas las cosas? ¿Y cómo deberíamos ver nosotros todas las cosas? Bueno, Dios está en control de todo, ¿sí? Dios está en control de todo. Y aunque los hermanos de José habían vendido a José, José pudo ver que Dios seguía en control de todo. Génesis 45:5 dice, por ejemplo: ahora pues no se entristezcan, dice José, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ellos lo habían vendido, los hermanos de José, pero José entendió que era Dios que estaba en control y estaba permitiendo todas estas cosas con un propósito. Así que cuando alguien te lastime, alguien te hiera, alguien te cause dolor en el corazón, tú y yo debemos entender: Dios todavía está en control. No la persona que te ha dañado, no la persona que te ha herido, ellos no están en control, es Dios quien está todavía en control. Y si alguna cosa Dios ha permitido, Él tiene un propósito especial detrás de ello. Amén. En segundo lugar,
José reconoció y sabía que Dios es el juez y en última instancia a Él le corresponde todo juicio. Cuando los hermanos de José, después de la muerte de su padre, vienen y le dicen, por favor, perdónanos, José le dice lo siguiente, Génesis 50, 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, José, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? En otras palabras, lo que quería decir, ¿soy yo juez? ¿Sabes, querido hermano? Dios es el juez, no nosotros. Y si nosotros aprendemos a ver que Dios es el juez, dejaremos el juicio en la mano de Dios y no trataremos nosotros de hacernos justicia por nuestras propias manos. Por eso Romanos nos recomienda, Romanos 12 y 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hagamos el bien. Amén. En tercer lugar, Dios es bueno. Él nos ama y tiene un plan perfecto y bueno detrás de todo lo que Él permite en nuestra vida. Debemos confiar en Dios y su soberanía, siendo pacientes para llegar a ver todo el plan de Dios en su tiempo. Dios lo encamina todo para bien. Génesis 50, 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabes? Dios tiene un plan, ¿no? Como podríamos decir, no contaban con mi astucia, ¿no? En realidad Dios tiene un plan. Detrás de todo momento triste y doloroso que a veces tenemos que pasar, Dios tiene un plan y Él sabe encaminar y tornar todo para bien. Recuerda, en momentos cuando eres afligido, cuando se cometen injusticias contigo, cuando alguien te hiere, cuando personas a quien amas quizás te lastiman, recuerda, Dios tiene un plan. Él va a sacar lo mejor de esta situación, aunque quizás al comienzo no lo puedas entender, ¿sí? En cuarto lugar, Dios nos ha escogido y nos ha puesto para bendición, no para maldición. Dice la palabra del Señor que José no los recriminó, no los maldijo, no los condenó, sino más bien les habló al corazón. Génesis 50, 21 dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Querido hermano, recuerda, cuando alguien te hiera, cuando alguien te lastime, cuando tú sufras de injusticias, Dios como hijo, tú como hijo de Dios has sido llamado por Dios, no para maldecir, no para condenar, no para acusar, no para recriminar. Dios te ha puesto para bendición. Es cierto, a veces tenemos que corregir a las personas y hacerles ver sus errores, pero no somos puestos para condenar y maldecir. Si lo hacemos es para ayudar a las personas, ¿verdad? Pero somos llamados para bendecir. Y Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Aleluya. ¿Qué podemos decir? Tal vez tú estás en una posición en la que sabes que has fallado. Has fallado a Dios, has fallado a las personas, has fallado quizás a las personas que tú más amas. Y el peso de la culpa es insoportable y te sientes mal y te sientes condenado, te reprochas a los demás, te sientes muchas veces enojado por el mal que has hecho. ¿Sabes? No necesitas cargar ese peso tan grande de culpa porque tú no lo puedes llevar. Lo que necesitas es reconocer con humildad que has fallado, pedirle perdón al Señor de todo corazón y confiar que el Señor te perdona. Si te arrepientes de corazón, el Señor te va a perdonar y te va a dar una nueva oportunidad y una vida nueva. Dios sabe que todos fallamos y necesitamos misericordia y perdón. Y si tú estás en esa condición ahora mismo, pídele perdón a Dios y busca la forma de reconciliarte con aquella persona a quien has fallado.
pidiendo perdón y mostrándote sinceramente arrepentido. Por otro lado, tal vez tú eres una persona que ha sido lastimada, ha sido herida, ha sido tal vez injustamente acusada y has sufrido las injusticias de personas, quizás ajenas, quizás muy cercanas, quizás amigos o tal vez hermanos, pero no importa de quién haya venido, la cosa es que estás lastimado, estás herido, te sientes mal y llevas en tu corazón el dolor de ese dolor, de ese malestar, ese dolor del daño que te han hecho. ¿Qué debes hacer? Decide no seguir cargando odio, rencor y heridas en tu corazón. Decide que así como el Señor te perdona a ti, tú también vas a perdonar y vas a decidir no seguir lastimándote ni lastimando a otras personas, sino más bien entendiendo que Dios tiene un propósito en cada cosa que permite, que Dios es el juez, que Él puede tornar todo para bien al final y al cabo, y que Dios te ha puesto por bendición y no para maldición. Amén. Que el Señor nos ayude. Permíteme orar en este momento por ti. Si tú eres una de esas personas, ahí donde estás, ora conmigo en este momento. Padre Celestial, hay muchas personas que están conscientes que han cometido errores y fallas. Somos seres humanos expuestos a fallar, pero tú eres un Dios bueno, misericordioso y fiel. Señor, y gracias te damos por Cristo Jesús, quien murió llevando nuestros pecados en la cruz. Gracias a que Cristo murió en la cruz, hoy podemos ser perdonados, ya que Él pagó por nuestras maldades y por nuestras equivocaciones y nuestros hierros. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por aquellos que están conscientes de sus errores y sus fallas. Y Señor, oh Dios, en este momento quizás están llevando un fuerte peso de culpa en sus corazones. Te pido que tú, Señor, oh Dios, por tu gracia y amor, les concedas el que reconozcan sus faltas, se arrepientan con humildad y pongan su fe en Cristo Jesús, quien murió por sus pecados, para que puedan tener una vida nueva y el perdón que viene de ti. Y dales la gracia para reconocer sus fallas delante de las personas a quienes han ofendido. Puedan con humildad, Señor, arrepentirse y pedirles perdón. Y dale, Señor, el gozo de restaurar esas relaciones rotas y de poder reconciliarse. Señor, también te pido en esta mañana por aquellos que han sido lastimados y heridos y que sienten en su corazón el dolor de aquellos actos de injusticia que se han cometido contra ellos y que quizás les es difícil perdonar. Te ruego, Señor, que les des también la gracia para poder, Señor, perdonar a quienes les han ofendido. Señor, que así como ellos mismos o nosotros mismos hemos recibido tu perdón, que así también podamos dar el perdón y podamos tener relaciones sanas, primeramente contigo, Señor, y también con aquellas personas con quienes, Señor, nuestras relaciones se han resquebrajado y se han roto. Señor, te pido que hagas una obra, un milagro en esta hora. Quizás pueden ser esposos, quizás pueden ser padres e hijos, hijos y padres, quizás pueden ser amigos, quizás hermanos en la congregación. Pero, Señor, en esta hora, haz que tu gracia y tu favor venga sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Señor, gracias por Jesús, por quien nuestras vidas pueden recibir perdón y por quien, Señor, nosotros también recibimos la fortaleza para perdonar. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, querido amigo, tal vez todavía no has recibido a Cristo en tu corazón. Quisiera invitarte a que lo hagas. Si vas a tener la fuerza y el poder para perdonar o también para pedir perdón, tú necesitas el poder que viene de Jesucristo. ¿Qué te parece si en esta hora le pides perdón al Señor, te arrepientes sinceramente y le invitas a Jesús a entrar en tu corazón? ¿Quisieras hacerlo? Si es así, te invito a hacer esta oración. Señor, sé que te he fallado. No soy la persona que quisiera ser. Te pido perdón
Y te pido que me ayudes a poder perdonar y también a pedir perdón a quienes he ofendido y a perdonar a quienes me han ofendido. Que lo pueda hacer sabiendo que tú eres quien perdona y, Señor, recibe a aquel que se arrepiente. Señor, y en esta hora te recibo en mi corazón. Lávame, límpiame. Yo creo en ti, creo que moriste en la cruz y resucitaste para que pueda tener una vida nueva. Te recibo en mi corazón de ahora en adelante para servirte. Amén y amén. Querido hermano, ¿sabes? En esta hora, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, llámanos al teléfono o a los teléfonos que están allí. Quisiera que podamos juntos comunicarnos y también ayudarte a caminar con Cristo.